Buenas noches, jóvenes, bienvenidos a otro programa más de Anclaje 619. Gracias por estarnos acompañando una semana más para poder escuchar esos temas que nos vienen a enseñar acerca de la palabra de Dios. Asimismo nos ayudan a poder aplicar la palabra en distintos aspectos de nuestra vida. Estamos contentos, alegres de poderles tener con nosotros esta noche para poder compartir juntos y poder seguir aprendiendo así como lo hacemos cada viernes, cada semana, que el Señor está instruyendo nuestros corazones a través de su palabra. Esta noche nos encontramos con una invitada muy especial. Estamos con Linda. Buenas noches, ¿cómo estás? Un gusto de tenerte con nosotros. ¿Qué tal? Hola Rodrigo, muy bien, gracias a Dios. Pues encantada de estar con ustedes. Dios me ha dado esta oportunidad, pues, y aquí estoy. Amén. Para servirle, y espero que lo que yo pueda hablar y contar de mi experiencia, pues, les sirva un poco. Ok, bienvenida. De verdad que nos sentimos honrados que nos puedas visitar esta noche y poder compartir un poco acerca de esas experiencias que vamos a hablar acerca de este tema. Esta noche, jóvenes, vamos a estar abordando el tema de rencor hacia mis padres. Rencor hacia mis padres. Esto es algo que, aunque no parezca linda, pero es muy común entre nuestros jóvenes. Hay muchos jóvenes que están viviendo con ciertos daños en su corazón, con raíces de amargura, enojos, rencores, ya sea con sus padres o incluso quizás con otro de sus familias que viven dentro de su mismo hogar, o quizás no. Pero más específicamente esta noche queremos platicar un poquito acerca del rencor hacia nuestros padres. Comenzábamos... hace un poquito estábamos conversando antes de poder iniciar el programa y decíamos de que existen muchas veces situaciones con las cuales nos han llevado a tener rencor a nuestros padres, con las que, sin darnos cuenta, en primer lugar, nos han llevado a poder estar en condiciones en las cuales quizás no las enlazamos, que una cosa tiene que ver con otra. Mencionábamos quizás algunos ejemplos, incluso que hay muchos jóvenes que están batallando contra algunas esclavitudes de pecado a causa de heridas que siguen sangrando, que siguen abiertas, hablando, ¿verdad?, acerca del rencor, enojos, amarguras, tristezas incluso, por la relación un poco friccionada que pudieron haber tenido, incluso, Linda, que pudieron haber tenido con sus padres, no necesariamente quizás ahorita, pero sí que recientemente, o a veces no tan recientemente, pudieron haber tenido algún problema, ¿verdad?, con sus papás como tal. Entonces mencionábamos eso un poco, el hecho de que hay mucho joven que a raíz de esto está viviendo diversas situaciones, está quizás incluso esclavizado con adicciones, ya sea del alcohol, drogas, pornografía, sexo, de manera general. Entonces esto es un problema que necesitamos encontrar la solución, pero no la vamos a ir a buscar en lo que nos pueden decir la gran mayoría, sino qué nos dice la palabra de Dios de eso. Correcto, sí. La verdad que sí, creo que todos hemos vivido en algún momento situaciones que nos han dañado, ¿verdad?, con nuestros padres. Por ejemplo, yo te contaba hace un rato un poco de mi testimonio, Sí. Que es que yo crecí con un papá, pues, muy duro en su forma de hablarme, de instruirme, un poco, muy estricto, la verdad, y un carácter fuerte. Y aunque sé que, pues, él quería lo mejor para mí, a veces en su forma de hacerlo quizás dañaba mi corazón. La forma de hablarme o de castigarme era fuerte, y eso, pues, iba creando una herida en mi corazón. Tal vez nunca recibía un abrazo, solo regaños, y pues eso marcó mi vida definitivamente. Y creó una herida y un resentimiento, un rencor en mi corazón hacia él. Pero tú en el momento quizás no te diste cuenta, si no fue hasta tiempo después, ¿o sí? Pues sí, yo sentía que en algún momento, o quizás en el momento quizás no lo vi así, pero después empecé a sentir como eso, ¿verdad? Que porque él es así, me cae mal eso, o sea, típico que uno... Creo que eso en algún momento todos le hemos dicho, Linda. Sí, o sea... Ojalá que mis papás no estén viendo el programa. Exacto, entonces es como, mi papá me cae mal, no lo aguanto. No sé, quizás también contar un poco de que nuestros caracteres son parecidos, entonces... Con el de tu papi. Claro, o sea, a veces nosotros
pues teníamos choques, más que todo en la adolescencia, ¿verdad? Que es una etapa pues, difícil, complicada. Y pues chocábamos y yo sentía eso como mi papá me cae mal, no sé por qué me tocó este papá. Y así, ¿verdad? Y se fue creando esa raíz de amargura, ese rencor en mi corazón hacia él. Pero así como tú dices, yo vivía con él, compartía con él. Habían temporadas que nos pasábamos peleando, pero habían temporadas que no, ¿verdad? Y pues... Y fíjate, Linda, que esto es una situación en la cual tanto jóvenes cristianos como no cristianos las podemos vivir, las podemos pasar. Pero la solución, en el caso de nosotros, debemos de pensarlo primero. El resentimiento o el rencor en nuestros corazones, como hijos de Dios, ¿cómo queda? Porque fíjate que lo primero que debemos de entender en cuanto al rencor o la solución, hablándolo en la parte básica, ¿verdad? Que podemos mencionar, ¿cuál es la solución para el rencor? Es el perdón. Incluso nosotros como hijos de Dios que conocemos la palabra, que se nos ha enseñado, conocemos que debemos de perdonar. Sin embargo, muchas veces y en muchas ocasiones, sin darnos cuenta, vuelvo y repito, sin darnos cuenta, llevamos años con una gran carga en nuestro corazón, con dolores, con enojos, con tristezas que a veces incluso nuestros padres no la saben. Y que a veces con nuestros amigos podemos decir, vea, hey, me siento así y así, pero no entendemos la razón por la cual estamos viviendo o estamos de esa manera. En el buen de los casos, hay muchos que simple y sencillamente se quedan con el sentimiento de, y claro, eso les lleva a consecuencias porque aquel que vive con enojo, no es alguien que está viviendo de una manera saludable, no está viviendo incluso la vida abundante que el Señor ha prometido para cada uno de nosotros. Eso es imposible que un creyente que tenga rencores en su corazón pueda disfrutar de la vida que el Señor quiere darle en primer lugar. Segundo lugar, que el rencor son como cadenas que nos amarran y nos esclavizan. Y no me dejarás mentir, Linda, que entre más tiempo pasa, que tomemos la decisión de poder perdonar, se vuelve cada vez más difícil. Porque ya hay una ley en nosotros, que es la del enojo, ¿verdad? Que no se va tan fácilmente. Entonces, incluso jóvenes, ese tema también podría ayudar hablando un poquito acerca del perdón. Si alguno de nosotros somos ofendidos, ya sea hablándolo en el caso de nuestros padres o no, seamos prontos para poder perdonar. Porque muchas veces nosotros esperamos un tiempo, ¿verdad? Y decimos, voy a esperar que se me calme, que se me baje. Pero lo que se baja son las emociones del enojo, de la tristeza. Pero el daño y la falta de perdón va a ir creciendo mucho más y se nos va a hacer cada vez más difícil poder perdonar aquella ofensa que nos hicieron. En el caso, hablándolo ya en el caso de nuestros padres, lo primero quizás, Linda, sería, y después lo vamos a ver que ya conforme a tu experiencia, vea cómo fue eso, pero es perdonar pronto, ser prontos para poder perdonar. Sí, y pues siguiendo con lo que te estaba contando, justamente eso era lo que yo tuve que hacer, ¿verdad? Perdonar. Y todo esto que te cuento pasó en una vida, en una persona. Yo siempre me he congregado, he sido cristiana desde bebé, me llevaron a la iglesia. Una familia cristiana se puede decir. Pero sí pasan. Pero no estamos exentos de eso. No estamos exentos y sí pasan estas cosas. Sí, claro que sí. Y sí se creó rencor en mi corazón hacia mi padre. Y lo viví. Y justamente eso fue lo que sanó mi corazón. Pues Dios sanó mi herida. O sea, Dios... yo fui a un campamento de la iglesia. Yo me congrego en el tabernáculo. Okay. Y fue un año que yo fui al campamento. Tenía 15 años. Y... ahí hacían todos los días culto, ¿verdad? Y en la noche el culto, la oración. Y el pastor habló de eso, del perdón. Y que teníamos que perdonar y que Dios sanaba nuestras heridas. Y yo ya sabía que tenía que perdonar a mi papá. Yo ya sabía que, como tú dices, tardamos en tomar ese paso, esa decisión de perdonar. Yo lo sabía, pero no lo hacía. Pero esa noche en esa administración el Señor pues tocó mi corazón, me sanó mi herida, lloré mucho y sentí
en mi corazón algo que se me quitó. O sea, no sé ni cómo explicarte lo que Dios hizo en mí esa noche. Volvió mi corazón liviano. Ese peso que yo sentía ya no lo tuve. Y ya no vi a mi papá como... Es que el rencor es un gran peso, Linda. Sí. Y el ya... enojo, el rencor es un gran peso que andamos cargando en nuestra Correcto. alma. Que por eso a veces incluso podemos tener lo que más queremos y no lo podemos disfrutar. Porque la falta de perdón, el rencor, nos quita el sentirnos... Primeramente, nos quita el deleite por el Señor. Eso es mentira, que alguien que tiene un gran rencor en su corazón puede alabar y adorar al Señor con libertad, servir con libertad. Quizás lo puede hacer y lo puede hacer muy bien, Linda, pero no necesariamente significa que lo disfrute, que le sea un deleite para él. Sí, exactamente. Entonces, yo sentía eso, justamente lo que tú dices. Y pues esa noche el Señor tocó mi corazón, sanó mi herida, yo me desahogué, lloré. Fue un encuentro con el Señor en ese momento. Y yo sabía que tenía algo que hacer al venir de ese campamento, y era pedirle perdón a mi padre. Y fue justamente lo que hice, pero solo el Señor me dio ese valor y esa sanidad en mi interior, en mi corazón. Y así fue, o sea, así fue como yo vine, pedí perdón, pues él también me pidió perdón. Fue un momento muy emotivo, muy bonito. Y así es como, pues, el Señor me regaló eso. La falta de perdón durante el tiempo que no perdonaste, Linda, ¿qué ocasionó esto en ti? Pues... ¿Tenías una buena relación con tu papá? No, ¿O era una relación que se había fracturado de alguna manera? No, definitivamente sí. O sea, no tenía una buena relación con él. No éramos cercanos para nada. Y aunque viven en la misma casa. Vivíamos en la misma casa, pero para mí él era como indiferente a todo lo que me pasaba, y es mi papá. O sea, no debería ser así. Pero era lo que estaba pasando, o sea, era lo que estaba viviendo. Pero pues Dios me regaló ese perdón. Y porque a veces sí, tú dices, ay, no hay que tardar en perdonar, pero no es fácil. Sí. No es fácil, y no es de un día para otro a veces. Hay que tener una cercanía con el Señor y orar y pedirle a Él que nos ayude a perdonar. No, tal vez no es del día de la noche a la mañana. No, pues no fue mi caso, no fue de la noche a la mañana. Y creo que es importante mencionar que el perdón no solo es para la persona que nos ha dañado. El perdón nos sirve a nosotros mismos. Que fíjate, Linda, que el perdón es para nosotros. Cuando nosotros decidimos no perdonar, es porque tenemos la vaga idea que con eso estamos castigando a la persona que nos ha hecho daño. Mas no nos damos cuenta que realmente quienes nos estamos castigando somos nosotros mismos. Entonces, porque la otra persona a veces ni cuenta se da, hablándolo de nuestros padres. A veces incluso nosotros ni nos hemos tomado el tiempo como para poder decir, mira, quiero platicar, vea, contigo. Fíjate que esto y estas situaciones me llevaron a esto. Esa es otra de las cosas que también nosotros como hijos debemos de procurar. Yo sé que a veces no todos los papás tienen el mismo carácter, la misma forma de ser, la misma forma de actuar, pero en la medida de lo posible poderles hacer saber a ellos, mira, estas actitudes me están dañando, porque hay muchos que lo que hacemos es simple y sencillamente callar, aunque nos estamos haciendo un gran daño, y posiblemente ellos no se han dado ni cuenta, ¿verdad?, de lo que están causando en nosotros. Entonces, lo primero que debemos de procurar es eso. Segundo, el perdón, Linda, como tú decías, no es, tú lo mencionabas de esa manera, no es de la noche a la mañana, que podríamos decir tal vez que el perdón es una decisión que es en un momento. Cuando nosotros decidimos perdonar, para eso no se necesita tanto. La decisión no me va a tomar a mí 5 años. La decisión es
es en un momento. La restauración después de perdonar, esa es paulatina. Pero hasta que no esté esa decisión antes tomada, pues nunca vamos a ir siendo restaurados, como tú nos lo estabas comentando en este momento. O sea, desde que tú decidiste perdonar, dejar esas ofensas atrás, pasarlas por alto, hablarlas, exponérselas, pedirle perdón incluso a tu papá, desde ahí comenzó el proceso de restauración, aunque no dudo que no fue rápido, ¿verdad? Ha llevado quizás su tiempo, pero sí, se puede ir restaurando. Pero sobre el perdón, mientras no hay perdón, la restauración es imposible. Hay muchos de nuestros jóvenes, muchos de nosotros incluso, Linda, y puedo decir que hasta mi persona, que ha tratado de poder restaurar relaciones fracturadas, pero sin haber perdonado. El problema es que no da fruto. No da fruto. En mi experiencia, haciendo un poco de memoria cuando leía el guión del tema, me ponía a meditar en eso, que yo en muchas ocasiones, hablándolo tanto del aspecto de mi familia, con amigos, esto y todo lo demás, mi manera de actuar es a veces como que no pasó nada y simple y sencillamente sigo. Pero en ningún momento me detuve para poder perdonar aquella situación que me dañó, que me ofendió, y lo único que trato y procuro es de seguir. Pero el problema es que todo lo que se construye ya con la fractura del daño y todo, y sin pedirse perdón, entonces no llega a ningún lado. Por eso es necesario que cuando suceden este tipo de cosas con nuestros padres, Linda, podernos detener, aunque como tú bien decías, no es fácil. No es fácil porque a uno le alimenta el enojo, es algo que te alimenta el rencor y la decisión de no perdonar. Incluso a veces nos hacemos esclavos del enojo, o sea, es como un arma de defensa que nosotros tenemos, el enojo contra mis padres. Pero lo primero que debemos de caer en cuenta es que nos estamos haciendo daño a nosotros mismos. Si bien es cierto, también dañamos a los demás, dañamos la relación de nuestra familia. A veces, no sé si a ti te ha pasado, pero el enojo es con nuestros padres, pero hasta llega hasta nuestros hermanos, ¿vea? Y familiares mucho más cercanos, incluso nuestros amigos, y todos se van como que en la misma tendalada. Entonces, pero imagínate el daño que nos puede hacer a nosotros el hecho de no perdonar. Entonces, uno de los consejos que quizás pues podríamos dejarles esta noche a nuestros jóvenes es el hecho de que hablemos con nuestros padres. Pidamos tiempo para podernos sentar y poder platicar y poder discutir estas cosas. Eso es algo que a veces nosotros como jóvenes no hacemos. No nos gusta hablar con nuestros padres. También nosotros pretendemos que ellos todo como que se lo imaginen, ¿verdad? O lo sepan cuando nunca lo exponemos. Entonces es bueno poder mantener una buena relación con ellos, poder sentar, exponer y decirles, mira, siento esto, me está pasando esto, quizás con algunas actitudes. De igual manera nosotros a veces, Linda, podemos estar ofendiendo y dañando a nuestros padres y sin darnos cuenta. Entonces es bueno poder mantener una buena comunicación, y eso es la base para una relación de padre e hijo exitosa, y que verdaderamente podamos disfrutar también en nuestra familia la vida abundante del evangelio que hemos conocido. Es poder tener una buena comunicación, que no tengamos esa barrera, claro, muchas veces a causa del enojo, ¿verdad? Y todo lo demás, sino que podamos tener una comunicación constante basada en el amor. Eso es lo primero que necesitamos para poder perdonar, amar. Sí, y creo que nos ha hecho falta también mencionar pues la promesa, el mandamiento que el Señor nos ha dejado, que los honremos a nuestros padres. Es. O sea, es algo que tenemos que hacer. O sea, nuestra relación, pues tenemos que procurar. No importando la condición alguna, exacto. Linda. Y quisiera decir esto, que pues puede que nuestros padres no sean no son quizás los mejores padres. Mis padres cometieron errores, como todas las personas. Pero Dios, en todo este tiempo, pues en mi edad, ya tengo pues mi edad y he aprendido a madurar. Ya nuestra edad ya grandecitos, ¿verdad? Sí, y pues el Señor me ha enseñado que a pesar de que ellos tengan sus errores, pues son los padres que Él escogió para mí, y que tengo que honrarlos y que tengo que amarlos y no fijarme ni juzgar lo malo que ellos hacen.
Es un mandamiento que Él ha dejado en su palabra y tenemos que hacerlo. Tiene promesa ese mandamiento. Y yo creo que a veces las cosas buenas que queremos que pasen en nuestra vida a veces no pasan porque tenemos eso pendiente, el de honrar a nuestros padres, el respetarlos, estar pendientes de ellos quizás. No, y entender que ellos también soportan nuestras actitudes. Claro, y que aunque se equivoquen, ellos nos aman y han tratado de hacer quizás lo que ellos pensaban que era bueno para nosotros. Y a veces los juzgamos o los culpamos de nuestra vida, de a veces yo soy así porque mi papá era así, o porque mi papá me educó así, me educó mal. Pero realmente debemos madurar y crecer y decir, pero mi responsabilidad es cambiar, ser diferente. Y no culparlos a ellos porque también son humanos. O sea, creo que a veces nos pasa que los vemos a ellos como o los comparamos a veces con otras familias. Definitivamente. Ahí entramos en un gran error porque tenemos diferentes tipos de carácter. Nos han formado también a cada uno de diferente manera. Si vos te fijas, hay padres que son un poco más expresivos con sus hijos, hay otros que no, pero no significa que sean unos malos padres. Claro. Entonces, ese es un error que a veces nosotros tendemos mucho a cometer, ¿verdad? Cuando nos ponemos a comparar con los papás quizás de nuestros amigos, ¿verdad? O incluso dentro de nuestras mismas familias. Sí. Hey, pero es que con la fulanita sus papás son así, conmigo son estos. Pero no necesariamente significa ni que aquello es bueno ni que esto es malo, sino que cada uno pues tiene diferentes formas y maneras de ser. Exactamente, y es algo que el Señor me ha enseñado, yo he aprendido que tenemos que valorarlos, tenemos que amarlos y definitivamente honrarlos, ¿verdad? Como dice la palabra. Y creo que si hacemos eso, pues agradamos al Señor definitivamente, porque es algo que Él nos pide. Y creo que las bendiciones vienen cuando cumplimos ese mandamiento. Eso que acabas de decir es muy importante. Sí, pero no es porque Dios nos va a bendecir que lo tenemos que hacer, sino porque así agradamos el corazón de Dios. Y son nuestros padres por una razón, Él los escogió para nosotros. Y definitivamente yo pues les invito a los jóvenes, primero que entreguen su dolor, su herida al Señor, que Él es el que sana las heridas, yo lo puedo testificar. Y lo segundo, pues, que honren a sus padres, que que pidan perdón y que perdonen, que es algo que el Señor nos ayuda a hacer, a perdonar y a pedir perdón. Y que debemos honrarlos y amarlos y valorarlos, pues. A veces damos por sentado que van a estar con nosotros 30 años más, 25, 40 años más, qué sé yo, pero no sabemos, o sea, no sabemos cuánto tiempo nos queda con ellos. Y estamos desperdiciando ese tiempo, exactamente, guardando todo ese enojo, dolor, rencor. Exactamente, o tratándolos mal, o no valorándolos, o mis papás están ahí, se preocupan por mí, pero yo eso no lo veo como algo valioso y realmente es algo muy valioso. Hay muchas personas que lastimosamente no crecieron con sus padres. Y yo, gracias a Dios, los he tenido. No han sido perfectos, pero son buenos padres. Yo sé, porque me aman y siempre han querido lo mejor para mí. Entonces, creo que eso es una gran lección que debemos de aprender a valorarlos, porque no sabemos cuándo va a ser el día que no van a estar y en algún momento y cuando llegue ese día, pues ya no vas a poder hacer nada. Entonces el hoy es el momento de hacer las cosas diferentes. Quizás ya como para ir culminando, Linda, creo que eso sí lo quiero dejar como remarcado en el programa para nuestros jóvenes, es el hecho de que debemos de honrar a nuestros padres. Correcto. Eso es algo que es bueno primeramente para nosotros. Es bueno para nosotros, es algo que el Señor nos manda. Para que, y como tú bien lo decías, dice incluso que es el primer mandamiento con promesa que el Señor ha dejado para todo aquel que honra a sus padres. Claro, para eso necesitamos nosotros aprender a amar,
aprender a perdonar, a poder soportarnos los unos a los otros, porque tanto como nosotros también soportamos sus debilidades, pero ellos también lo hacen con nosotros. Y hay muchos jóvenes que quizás están todavía amarrados con mucho enojo en su corazón por el hecho de, pero es que mis papás nunca me piden perdón, o ellos nunca reconocen lo malo que hacen. Pero eso no puede determinar la decisión de si perdono o no. Eso es una decisión que debe de venir como iniciativa de mi corazón, y pedirle al Señor que nos ayude y que nos dé la capacidad, la fuerza para poder perdonar, porque a veces con nuestras propias fuerzas no lo podemos hacer. Tú lo mencionabas hace un ratito, debemos de entregar al Señor todo ese dolor, todo ese enojo que tenemos contra nuestros padres, y que nos ayude por medio de su Espíritu a poder perdonar, para poder comenzar a volver a construir, a reconstruir una buena relación con ellos de amor, para que podamos convivir de una manera agradable para nosotros, pero sobre todo para el Señor, que el Señor se agrade de la comunión que podamos tener con cada una de nuestras familias. Sí, y algo que quería mencionar, yo ayer escuchaba una prédica de un pastor, se llama Itiel Arroyo, y él decía que quizás nosotros queremos tener una vida de servicio a Dios y le decimos a Dios: Señor, te quiero servir, úsame, lléname de tu unción, de tu presencia, etc. Pero él contaba su testimonio y dijo de que lo primero que Dios le pidió cuando él le dijo eso a Dios fue que perdonara a su papá y fuera a pedirle perdón. Y él decía, es algo tan importante en nuestras vidas hacer eso, honrar a nuestros padres como algo primordial, y de esa forma el Señor nos va a quizás entregar pues más de Él, para que le sirvamos en otros aspectos en la iglesia, yo no sé, en algún ministerio. Pero si falta ese punto, es eso de tener una buena relación con tus padres, de honrarlos, de respetarlos, creo que es como una barrera, que no nos deja avanzar en nuestra vida y en todo, Linda, absolutamente en todo. Esto es algo que la falta de perdón daña y contamina todo lo que tenemos en nuestra vida. Incluso las bendiciones que el Señor nos quisiera dar a veces, Linda, se retienen. ¿Sabes por qué? No porque el Señor te diga, no, como no perdonaste, voy a castigar y no te voy a dar esto. No se trata de eso, sino que el Señor muy sabiamente, cuando estamos viviendo una situación de esa manera, que estamos enraizados en enojo, en tristeza, en dolor, en rencor, no nos da muchas de las cosas que anhelan nuestro corazón, por el hecho de que se van a contaminar por lo mismo que nosotros estamos pasando, y se van a desperdiciar y no se van a ocupar para el fin que Él quisiera y que nosotros también anheláramos. Entonces, parte del perdonar es importante para poder sanar toda nuestra vida. El enojo daña todo, Linda, absolutamente todo. Entonces es un buen momento, jóvenes, para que podamos tomar la decisión esta noche. No sé, cada uno de ustedes qué problema puede estar atravesando, el cual necesita perdonar, el cual necesita pasar por alta esa ofensa. Pero hagámoslo pronto, pidámosle al Señor a través de la oración que nos ayude a poder perdonar, que nos dé la capacidad para poder soportar y pasar por alta la ofensa, y que podamos ser libres de toda esclavitud de enojo, libres de toda esclavitud de tristeza que nos pueda estar dañando nuestras vidas, lindas. Así es de que este es un tema que muchas veces dentro de la iglesia no se habla, como lo mencionábamos hace un momento. Hay familias enteras que se congregan incluso juntas domingo a domingo, pero que están divididas, que están fraccionadas por la falta de perdón. Entonces es necesario, para poder vivir en libertad. No hay mejor cosa, como vos le decías, cuando yo perdoné se me fue un gran peso. No hay mejor cosa que poder vivir en libertad, con la paz del Señor en nuestros corazones, y poder disfrutar de las bendiciones que Él tiene para cada uno de nosotros. Así es que, Linda, gracias por haber estado con nosotros esta noche, por compartir también un poco de tus experiencias y poder platicar aquí un momento. Y sabemos que de esas conversaciones que tenemos, pues nuestros jóvenes también son edificados. Así es que, de verdad, Linda, te agradecemos por haber estado con nosotros esta noche. No sé si antes de irnos poderle dar un mensaje final a nuestros jóvenes que puedan estar atravesando por este problema. Pues gracias por la invitación, y definitivamente pues lo que yo les puedo aconsejar o decir es que entreguemos a Dios esa herida o el daño que en algún momento nuestros padres por muchas situaciones nos han hecho o causado,
Pero por eso tenemos al Señor, que podemos correr a Él, a sus pies. Él es Padre y nos entiende. Él sabe lo que hay en nuestro corazón. Y Él les puede sanar esa herida. Él puede sanar esa herida. Y el perdón, ya creo que le dijo Rodrigo, es lo primero que tenemos que hacer. Es lo que nos va a liberar de ataduras, de cadenas, de un peso en nuestros hombros. Así que yo les invito a que lo pidan, que lo hablen con el Señor, que pidan perdón, que el Señor les va a dar la fuerza, porque a veces pensamos que yo no tengo fuerza, no tengo el valor. El Señor la da, pero hay que pedírsela. Y pues el mensaje es ese, que honremos a nuestros padres, porque es algo que Dios nos pide. Y para mí es un gusto estar aquí. Gracias, igual para nosotros, Linda. Gracias por haber compartido esta noche. Gracias a ustedes. Jóvenes, el perdonar es una decisión. Es una decisión la cual, si hemos sido ofendidos, si hemos sido dañados, quizás en una ocasión o en ocasiones recurrentes, es una decisión que debemos de tomar pronto. Porque los más perjudicados y los más dañados, sumándole a eso el daño que podamos haber tenido en nuestro corazón, vamos a ser nosotros. Pidamos al Señor de su gracia para que nos ayude a poder perdonar y pasar por alta aquellas ofensas que quizás, como lo hablábamos hace un momento con Linda, que nuestros padres no es que las hagan por querernos hacer un daño, muchas veces queriéndonos hacer un bien, causan ciertas heridas sin ellos saberlos, así como nosotros también como hijos lo hacemos con ellos y tampoco nos damos cuenta. Pero si alguno de ustedes está viviendo una situación como esta noche es una buena noche para poderle pedir al Señor que nos ayude a poder soltar de nuestro corazón y de nuestras manos todo ese dolor y raíces de amargura que podamos tener, que nos pueda estar deteniendo en todos los aspectos de nuestra vida y que no nos permiten avanzar. Entonces, que recordemos, perdonar es una decisión, jóvenes. Que el Señor les bendiga. Gracias por haber estado en nuestro programa de Anclaje 619. Buenas noches.